En el Palacio de la Música se realizó el homenaje con motivo del primer aniversario luctuoso del yucateco más universal, el cantautor Armando Manzanero, evento en el que se conjugó la música y la poesía. Su viuda, Laura Elena Villa, agradeció a los presentes por el homenaje en honor al hombre que amó la vida, cuya sencillez y humildad los distinguieron como ser humano. Yo quisiera darle las gracias por estar aquí y gracias a él especial por la vida que nos enseñó, por lo que nos dio, porque todos los días eran especiales, porque aún a sus 86 años él quería recorrer el mundo con los ojos bien abiertos. Nunca perdió esa calidez, nunca perdió esa sensibilidad de amar, de dar, de enseñar. Nunca perdió esa belleza de querer ver el mar, de ver un atardecer, de compartir con nosotros. Por eso hoy le quiero dar las gracias, Armando. Gracias por todo y gracias por este año que todos nos han acompañado en este proceso. Amigo de Armando Manzanero, el poeta Luis Pérez Sabido compartió bellos poemas cuya fuente de inspiración fueron las canciones que identificaron al cantautor yucateco. Hoy tu pueblo reunido en esta noche, de legítima euforia se derroche, disfrutando tu arte verdadero, porque vives en nuestros corazones a través de tus límpidas canciones, queridísimo Armando Manzanero. Previo al programa musical, la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, debelizó el retrato al óleo en honor a Armando Manzanero que donó el pintor Hermilo Torre Gamboa. La banda de Mario Esquivel Ríos tuvo a su cargo el programa musical en el que se interpretaron los éxitos de Armando Manzanero. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.